que nos quieren recomendar el papel que desempeña la resonancia magnética en la planificación y guía de la aspiración guiada por imágenes de manera exitosa. Ellos colocan ahí que el artículo original es un muy buen artículo, que es muy interesante, que está bastante bien, y quieren destacar que la resonancia no solamente es buena como método diagnóstico, sino que ellos la utilizan como guía para la realización de la punción, para la muestra, para obtención de muestra para cultivo. Ellos colocan ahí que la resonancia ellos la utilizan, que en su experiencia, en su centro de trabajo, ellos la utilizan por encima de la tomografía y de la ecografía y de la guía fluoroscópica, ya que permite una mejor ubicación, permite una mejor visualización de los tejidos blandos, una mejor visualización de las colecciones, y por eso ellos hacen esta mención. Bueno, entonces vamos a ver, dentro de la clasificación, de la definición de infección periprotésica de la rodilla de la cadera, en el 2018 se publicaron unos criterios en la revista de artroplastía, y ellos definieron unos criterios mayores y unos criterios menores. Dentro de los criterios que ellos utilizan para la valoración de la infección, no se tienen en cuenta las imágenes, sino unos marcadores inflamatorios, que son la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, la estereasa leucocitaria, los polimorfonucleares sinoviales y el recuento de leucocitos o glóbulos blancos. Este cuadrito no está dentro del artículo, este cuadro es de otra revista, pero me pareció bueno saber qué es lo que ellos utilizan para el diagnóstico. Lo que es importante saber, que a pesar de que las imágenes no están incluidas dentro de esta revisión del 2018 de la clasificación, siempre la imagen es importante, es indicativa, y lo que ellos hacen es mirar qué valor pronóstico, qué valor predictivo, qué sensibilidad y especificidad tienen los estudios imagenológicos, en particular la resonancia, con supresión del artefacto metálico para la detección de la infección periprotésica. Entonces ellos lo que hicieron fue tomar un grupo de pacientes que habían tenido infección periprotésica y se habían sometido a una resonancia con un protocolo de supresión de artefacto metálico. Y tomaron un grupo de control, que fueron 100 pacientes que igual se sometieron a una artroplastia total de cadera, que consultaron por dolor y fueron sometidos a resonancia magnética por lo menos 6 semanas después del procedimiento, y que tuvieron un seguimiento 1 año sin presencia de signos de infección, sin hallazgos clínicos o de laboratorio que sugirieran infección. Los criterios de exclusión para ambos grupos fue simplemente que el paciente no tuviera un traumatismo de cadera periprotésico que estuviera generando el dolor. Dentro del grupo de infección fueron pacientes que se sometieron a una artroplastia total de cadera, que se realizaron resonancias 6 semanas después del procedimiento quirúrgico, y que los hallazgos posteriores por microbiología, por aspiración de la articulación o una muestra perioperatoria, tuvieran infección, ¿sí? Este estudio se realizó entre enero del 2015 y abril del 2018. Todos los pacientes eran pacientes mayores de 18 años. Bueno. Entonces ellos, aquí esto tampoco está dentro del artículo, esto es una imagen que les quiero mostrar cuáles son los puntos del hueso que nosotros vamos a evaluar, ¿sí? Y vamos a ver por qué es importante tener esto en cuenta. ¿Sí? Estas son las zonas de Gruen para la valoración ósea periprotésica y la demarcación del cementado. Y estos son el reemplazo total de cadera. Estas son las zonas de Jesse, que son para la valoración de la porción acetabular del reemplazo de cadera. Entonces ellos ¿qué mostraron que era importante evaluar? El hueso. Entonces se evalúa el hueso periprotésico en cada una de las zonas de Gruen, del fémur y las en el acetábulo. Se evalúa si hay derrame articular, si hay líquido o colección, y dentro de los tejidos blandos se evalúan
los músculos, el tejido celular subcutáneo, la presencia de edema, colecciones o ambos. Y si la distribución es subcutánea, intramuscular, o si estas imágenes y estas colecciones son a lo largo de los accesos quirúrgicos. Entonces, del hueso periprotésico se va a evaluar si tiene o no osteólisis periprotésica. La osteólisis periprotésica se define como la pérdida ósea de más de 2 milímetros en la interfase del hueso y el implante. Si hay edema de la médula ósea, el edema de la médula ósea ya sabemos que es esa hiperintensidad que vamos a encontrar en las secuencias sensibles a fluido, particularmente en la secuencia STIR, y la reacción perióstica que está definida como esa hiperintensidad lineal al lado del hueso, ¿sí?, en las secuencias sensibles a fluido. Entonces aquí lo que estamos viendo son imágenes de resonancia en secuencias STIR, un coronal y un axial, donde estamos viendo cómo tenemos una reacción perióstica, señalada aquí con las flechas blancas, en ambas imágenes, en la A y la C, y vemos como un paciente que también consultó por dolor y hizo una resonancia, pero sin signos de infección, o sea, que no se pudo demostrar que tenía infección, no tiene esa reacción perióstica inflamatoria. El derrame articular, se evalúa el derrame articular de la prótesis, se hace midiendo el ancho del derrame entre el cuello radial y de la prótesis y la cápsula articular. Adicionalmente, se evalúa el grosor de la cápsula articular, ese engrosamiento y el edema de la cápsula articular, porque podemos encontrar cápsulas articulares engrosadas periprotésicas sin edema, y estas cápsulas engrosadas sin edema no se relacionaron con infección. Entonces lo que estamos viendo son imágenes coronales STIR que muestran un engrosamiento de la cápsula en todas las imágenes, lo que está señalando las líneas punteadas. En las imágenes superiores A, B, C y D, vemos cómo esa cápsula, aparte de estar engrosada, tiene un edema evidenciado por la hiperintensidad. Y en las imágenes inferiores E, F, G y H, vemos cómo está presente el engrosamiento de diferentes grados de engrosamiento de la cápsula articular, pero en estas imágenes no estamos viendo edema de la cápsula. Entonces, las imágenes superiores corresponden a pacientes a los que se les confirmó que tenían infección periprotésica, y a los pacientes de abajo se demostró que no tenían infección en el seguimiento a más de un año. Entonces, estos pacientes tienen engrosamiento sin edema y estos con edema. Los tejidos blandos periprotésicos, se evalúan los tejidos blandos, se evalúan las características de los músculos, si hay edema muscular, si hay ruptura, si hay desgarros musculares, igual que los tendones, y también se evalúa si tiene presencia o no de colecciones, y si estas colecciones son septadas, son no septadas, o si tienen comunicación con la articulación cuando están a nivel subcutáneo. En estas imágenes particularmente lo que se evalúa es la presencia de edema óseo, de edema muscular, perdón, de edema muscular, como están señalando las flechas blancas, diferentes grados de edema a diferentes niveles de profundidad. Entonces, en la primera imagen lo que estamos viendo es una hiperintensidad muscular del vasto intermedio. Esto es un edema leve a nivel muscular. En la segunda imagen lo que estamos viendo es el edema moderado del vasto interno, que está señalado con la flecha blanca, ¿sí?, y del tensor de la fascia lata, un edema moderado de ambos, que es lo que está señalado con la flecha negra. En la imagen C lo que estamos viendo es un edema moderado del vasto lateral, que es lo que está señalado con la flecha blanca, y un edema del aductor mayor, que está señalado con la flecha negra. Estos son edemas leve, moderado, y esto es un edema significativo, que es lo que estamos viendo en la imagen D, que tiene un edema en el vasto lateral, y también tenemos del vasto intermedio, que es lo que estamos viendo acá señalados con las estrellas, y en el abductor con la flecha negra. Entonces lo que estamos viendo acá es edema muscular en diferentes grados en estos pacientes. Estos pacientes todos presentaron infección periprotésica en los estudios posteriores. Y lo que les estaba hablando, también se estudia la presencia de colecciones, las colecciones cuando son comunicantes con la articulación, cuando tienen restos, cuando se ve un trayecto que va desde la prótesis al tejido celular subcutáneo y que atraviesa los diferentes niveles faciales. Entonces hay que determinar si estas colecciones son intramusculares, subcutáneas y están conectadas con la articulación.
La primera imagen lo que estamos viendo es un axial, un STIR de resonancia con supresión del artefacto metálico que nos muestra una colección subcutánea, ¿sí?, que está en contacto, que está comunicándose con la articulación, y vemos cómo tiene restos y material y septos finos en su interior. Esto es una colección infecciosa. En la imagen B también es un STIR, es un axial que muestra una colección subfacial, está la fascia, es subfacial, que tiene tabiques, ¿sí?, y está en contacto con la articulación. La imagen C y la D son un axial y un coronal STIR con supresión del artefacto metálico, y vemos cómo tiene una colección intramuscular, que está aquí en el vasto intermedio, que es lo que estamos viendo acá con la estrella. Esto todo es colección, está en contacto con la articulación, con la prótesis, ¿sí?, y estos son signos de infección. Entonces ellos lo que encuentran es que la reacción perióstica estuvo presente en 31 de 40 pacientes con infección, y en 10 de 100 participantes o 100 pacientes que tenían dolor se realizaron la resonancia pero no tenían infección. Entonces ellos encontraron una sensibilidad del 78%, una especificidad del 90% y una precisión del 86% para la reacción perióstica en estos pacientes. El edema de la cápsula articular se presentó en 33 de 40 pacientes en el grupo de infección y en 5 de 10 pacientes en el grupo control, con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 95%. Y el edema intramuscular y la colección en 38 de 40 pacientes con infección y en 14 de 100 del grupo control, con una especificidad del 95 y una sensibilidad del 95 y una especificidad del 86%. Ellos entonces lo que dicen es que la presencia de reacción perióstica, edema de la cápsula articular, el edema intramuscular en la artroplastía total de cadera de un paciente sintomático, se puede identificar, puede ser altamente compatible con una infección, se puede diagnosticar el proceso infeccioso en resonancia de 1.5 Tesla cuando se hace con supresión del artefacto metálico. Cuando se presentan las tres, obviamente la especificidad y la sensibilidad se elevan significativamente cuando están presentes estas tres características en los pacientes. Básicamente eso era lo que ellos mostraban, eso fue el estudio que ellos hicieron y esas eran las imágenes que nos presentaban.